Hola, bienvenidos a esta nueva entrega que estoy realizando, este pequeño video tutorial que les traigo el día de hoy. Espero que sea de su provecho. Hoy vamos a ver las diferencias entre humedad y flema. Yo siento que ha habido alguna dificultad para que nosotros diferenciemos bien estos dos factores patógenos que son supremamente importantes para nuestra práctica clínica y que se presentan muchísimo en los pacientes que tratamos en el día a día, principalmente en nuestra cultura occidental. Así que para mí es un gusto darles una nueva bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo tutorial acerca de humedad y flema como factores patógenos dentro de la medicina tradicional china. Bueno, y una vez más, darles el agradecimiento a ustedes por seguir este canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que le coloques campanita para recibir todas las notificaciones nuevas. Bueno, como ustedes ya saben, muchos de ustedes, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Acá les dejo la dirección de mi Instagram, @Camilo_Acupuntura Médica. Con muchísimo gusto estoy recibiendo sus sugerencias, sus comentarios y lo que quieran comentar pues también de este video, pues estoy abierto a toda posibilidad. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema que se llama humedad y flema. ¿Cuáles son las diferencias entre humedad y flema? Realmente tenemos que empezar a ver que los dos son factores patógenos, ¿no? Entonces la humedad y la flema son factores patógenos. Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, porque el objetivo de esta charla es que puedas diferenciar en la práctica clínica qué es lo que hace la flema, qué es lo que hace la humedad y cuáles son las diferencias, porque tienen varios puntos en común. Bueno, uno, para que sepas la humedad, ¿sí? Y la flema, entonces tenemos que diferenciarlo en ciertos factores patógenos, ¿no? Entonces la humedad corresponde a un factor patógeno que bien puede ser externo o bien puede ser interno, o sea, generado por una disfunción de algún órgano sano. ¿Listo? Eso es importante que lo sepamos dentro de nuestro estudio. O puede ser externo, ¿no? Entonces, personas que viven, por ejemplo, en ambientes bastante húmedos, tienen un riesgo de adquirir la humedad externa, ¿no? Y hace parte de los factores patógenos externos, ¿sí? O se puede generar de manera interna. La flema es un factor patógeno que propiamente es interno, y eso es importante que lo sepamos. Primera diferenciación y primera característica. Recordemos que tiene unas características mucho más yin, ¿sí? Hay unos factores patógenos que tienen unas características un poco más yang. Y quiero en este momento invitarlos pues básicamente a dos videos que coloqué, están en mi canal de YouTube. Entonces uno es diagnóstico en medicina china, la cuarta parte, donde vamos a ver toda la parte en cuanto a disfunciones de vaso, porque vamos a darnos cuenta que la etiología de la humedad o de la flema tiene que ver básicamente con la disfunción del vaso. Y entonces este tutorial pues digamos que los enfoca un poco más profundo. Este sencillamente es un abrebocas como para empezar a diferenciar, ¿vale? Y hay otro tutorial que coloqué hace un par de meses y se llama Factores Patógenos en la Medicina China, para que empieces a conectar todo eso que estamos aprendiendo. Como les digo, mi lema es hacerlo un poco más sencillo, porque a veces la medicina china es un poco más compleja, a veces nos cuesta un poco entenderla muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito de las características de cada uno de los factores patógenos. Bueno, las características es que la humedad es sucia, es pegajosa, estanca, ¿sí? Y tiene una tendencia más al descenso. Tiene tendencia, pero no propiamente, digamos, no hace que sea solamente o que solamente afecte las partes bajas del cuerpo. Puede afectar partes altas. Y vamos a ver que hay una cefalea por humedad, sí, es probable. Y la flema, pues generalmente tiende más a ascender, no es sucia, no es pegajosa y tiende a ascender. Ahora, algunos libros y alguna bibliografía que revisé para dar esta charlita, entonces habla un poco de que la flema es mucho más densa que la humedad, de que primero se empieza a presentar humedad como factor patógeno y posteriormente, ya cuando se vuelve mucho más densa esa humedad, se convierte en flema. Obviamente hay dos tipos de flema para que sepas, ¿no? Hay una flema que es una flema visible, ¿sí? Una flema o tan visible, ¿sí? Hay una flema que no se alcanza a ver, que es un tan no visible. ¿Listo? Ya les voy a dar un poquito la diferenciación. La humedad tiende a afectar las partes bajas del cuerpo, aunque no exclusivamente lo que les dije, y la flema generalmente suele aportar las partes medias y las partes altas. Entonces, ojo con eso es bien importante, ¿ok? En cuanto a la etiología, ¿de dónde provienen estos dos factores patógenos? Bueno, vamos a darnos cuenta entonces, ¿sí? Que en cuanto a la etiología, pues tiene que ver básicamente con difusiones de este órgano, vaso, riñón, pulmón
y básicamente la presencia de otro factor patógeno que es el calor. Los voy a explicar. La principal causa de presencia de humedad y flema son las disfunciones de chi y de yang de vaso, ¿sí? Del elemento tierra. ¿Por qué estoy interesado en explicarles un poco este tema sobre humedad y flema? Básicamente porque la humedad y flema son factores patógenos que por lo menos para nuestra cultura occidental se presentan bastante, ¿ok? ¿Cómo yo logro una disfunción de vaso? Pues a grandes rasgos, si no vayan al tutorial de diagnóstico en medicina tradicional china, la cuarta parte que les recomendé, ahí está realmente todo muy bien explicado, pero básicamente tiene que ver mucho con la parte alimentaria, con la parte de los carbohidratos, con la parte de alimentos refinados, que lo que hacen es hacer una disfunción de chi y yang de vaso, ¿ok? Entonces la primera causa, tanto de flema como de humedad, es la disfunción de vaso. Ahora, vamos despacio y les voy explicando un poco. Riñón. Entonces, el riñón y el pulmón, ¿sí? También, hablando específicamente del riñón, el riñón también puede ser causante de los dos. Yo no entendía cómo, pero digamos que es sencillamente relacionarlo, ¿sí? Entonces, la humedad y la flema son factores patógenos que están asociados mucho al reino de la tierra. Sin embargo, ¿cómo logro yo tener una disfunción de riñón, ¿sí? Y que me origine humedad y flema? Pues sencillísimo. Recordemos un poco lo que aprendimos en teoría básica. Cuando ustedes ya aprenden un poco de teoría básica, esto empieza a ser una conjetura muy interesante, y es que el riñón, a través de su energía yang, de su energía chi, lo que hace es calentar la energía del vaso para que empiece a trabajar. Acordémonos que el riñón tiene, digamos, proviene de esa parte que nosotros recibimos desde el cielo anterior, y esto es una conexión. El yang del riñón es el motor del cuerpo, es lo que me empieza a generar, ¿sí? Que por ejemplo el yang del vaso empieza a funcionar, ¿sí? Eso por fisiología lo sabemos y lo aprendimos. Una relación muy, muy importante. Entonces, si yo tengo una adecuada batería, en este caso el riñón, el vaso va a funcionar adecuadamente. Ahora, si yo tengo una disfunción a nivel de chi, de yang, de riñón, no caliento adecuadamente el vaso y el vaso entra en difusión. En disfunción, disculpen. Entonces, básicamente esa es la razón. O sea, realmente es la razón de por qué las disfunciones de riñón me originan humedad. Porque es, riñón no calienta vaso, vaso tiene una disfunción, ¿sí? No arranca el motor y se empieza a presentar por disfunción del vaso, presencia de humedad. Bueno, muy bien. Y otro es el pulmón. Sí, claro, el pulmón digamos que acumula bastante humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos cuadros de disfunción de vaso generan humedad y se estancan muchas veces a nivel del pulmón, llevando a cuadros, por ejemplo, de tos con expectoración, con secreción húmeda, sí, ¿ok? ¿Listo? Que eso es importante que lo sepamos. Ahora, entonces fíjense en que los dos pueden tener etiologías similares. Más que nada los dos tienen una etiología compartida, que es la difusión de chi y de yang de vaso, ¿ok? Dicen en la literatura pues que obviamente el chi de riñón también, ¿sí? Y pues también obviamente la energía del pulmón, pero es básicamente por lo que les voy a explicar ahora consecutivamente. Dicen que cuando el pulmón, entonces el pulmón puede acumular humedad generada por el vaso, sí, eso es posible, o sea, generada por la disfunción del vaso, y ahí eso es humedad que se estanca. Pero en el pulmón también se puede originar flema. Entonces, ojo con esto porque les pongo etiología como calor. Entonces, el calor lo que hace es que, entonces, bien importante que tengan acá cuidado. Entonces, fíjense, las disfunciones de vaso y de riñón pueden generar disfunción de chi, sí, los dos son disfunción de chi y de yang, sí, que lo que genera al final es presencia de humedad o de flema, se puede generar por ahí. El pulmón entra acá por una sencilla razón, y es que acordémonos que el pulmón es un órgano que regula muchísima agua según la medicina tradicional china, ¿no? O sea, es el san que lo que hace es descender los fluidos a partir de ahí, de su función de dispersión, ¿no? Entonces, claro, maneja una gran cantidad de agua. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando yo entro en una disfunción de pulmón, por ejemplo, y el ejemplo va claro para el calor también, porque les pongo etiología del calor. El calor lo que hace es consumir los líquidos orgánicos. Según la medicina tradicional china, cuando yo consumo por calor, por fuego, los líquidos orgánicos, se empieza a producir algo pegajoso. Y ese algo pegajoso se llama flema. ¿Listo? Entonces, si yo tengo calor en el pulmón, ¿qué es lo que voy a originar? Pues voy a originar básicamente ¿qué? Pues flema, porque ahí manejo una gran cantidad de agua. Entonces, claro, de líquidos orgánicos, ahí se van formando todos los líquidos orgánicos, ¿sí? La energía nutritiva, la sangre, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ese calor lo que hace es consumir esos líquidos y esos líquidos van generando, pues básicamente, flema, ¿ok? Y eso es importante. Entonces, fíjense que el calor es un factor etiológico ¿para qué?
para la flema principalmente, no para la humedad, es más para la flema. Y acá hay un círculo vicioso, porque cuando ustedes le ponen calor o fuego a los líquidos orgánicos se convierten en flema, la flema tiene la capacidad de prenderse también. Entonces es un círculo vicioso, la flema genera más calor y el calor sigue quemando líquidos orgánicos, ¿sí? Y se vuelve a generar flema. Entonces, ojo con eso es bien importante que lo tengamos clarísimo. Bueno, entonces, resumen, disfunciones del vaso y del riñón generan humedad y flema. La disfunción a nivel de pulmón, que puede ser a través de un calor, ¿sí? Pues genera básicamente pues flema. Y el calor en general, ¿sí? El calor generado en cualquier parte puede generar con el tiempo flema, por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Y la flema qué genera? La flema genera más calor, más fuego. O sea, la flema lo que hace es tender a prenderse. Bueno, muy bien. Cosas importantes entonces con respecto a la humedad. La humedad es un factor patógeno, Jin, ya lo hablamos, que cuando entra al organismo pues generalmente, o sea, la humedad interna se puede generar por disfunciones de chi, de vaso, disfunciones de chi de riñón, ya lo hablamos, ¿sí? Y genera estos síntomas. Sensación de pesadez, la humedad es turbia, sucia, pegajosa y es un factor patógeno que se produce posterior a una disfunción crónica. ¿Sí? O sea, tener una disfunción chi del vaso crónicamente genera mucha humedad. Sensación de pesadez, cefalea opresiva, pesadez, lasitud. Entonces, la cefalea opresiva, la sensación de pesadez se da básicamente porque yo tengo una disfunción de chi de vaso que lo que hace es generar muy poco chi, muy poco sue, ¿sí? Porque acordémonos que el vaso lo que genera pues es básicamente le abre la apertura al cielo posterior para que tengamos la energía para movernos, para hacer nuestras cosas diariamente, ¿no? Y la humedad tiende a ser una característica, además de ser pegajosa, de tender a ser descendente, a ser turbia, lo que genera básicamente es que haya una disfunción en el movimiento del chi del sue. Entonces voy a tener alteración a nivel del transporte del chi del sue. Entonces la lasitud, la sensación de pesadez, eso se asocia mucho con estos cuadros de humedad. La torpeza, obviamente, la humedad turbia, puede, incluso la humedad, lo que decíamos, tiende digamos, una naturaleza a descender, pero no exclusivamente, a veces la humedad puede ascender también, ¿ok? Y entonces yo tengo una sensación de torpeza, siento la cabeza pesada, ¿ok? Estoy cansado, la anorexia y la distensión abdominal, el vómito se presentan más que nada por la disfunción del elemento tierra, por supuesto, un chi, por ejemplo, que afecte también, o sea, cuando la humedad empieza a afectar todo el reino de la tierra, y entonces yo, por ejemplo, del vaso no logra descender su chi, porque acordémonos que el movimiento generalmente del vaso es la de descensa, entonces si no desciende el chi del estómago, entonces lo que hace es la tendencia a hacer un chi a contracorriente, anorexia, distensión abdominal, claro, se afectan todas las funciones del elemento tierra. Edemas y oliguria, entonces claro, ¿por qué? Porque es que la humedad también tiende a afectar, por ejemplo, todas las vías de transporte de los líquidos orgánicos y yo tengo pues afectación de ese movimiento de los líquidos orgánicos, entonces empieza a acumular el agua y eso se llama edemas, oliguria, pero por supuesto porque empiezo a afectar también, la humedad puede llegar a afectar, ¿sí? El movimiento de los líquidos orgánicos, no llegar adecuadamente los líquidos al riñón, que es el que elimina, porque acordémonos que el riñón está en el llavo inferior y tiene una función de eliminación, ¿sí? Puede haber polaquiuria, la humedad en este caso se puede asociar mucho al calor, entonces puedo tener cuadros como de infección urinaria, cuadros de cistitis, que eso es muy característico de humedad, calor, porque acordémonos que los factores patógenos se pueden unir unos entre otros. Eczemas húmedos, plenitud gástrica, lo mismo que hablábamos, los eczemas húmedos, las secreciones húmedas, pues obviamente pues si hay humedad pues se va a expresar de esa manera. Orina turbia, polaquiuria, lo que les decía, la aversión a la humedad, si yo tengo afectación por humedad pues voy a tener una aversión. Los invito a que vean ese tutorial que hice acerca de factores patógenos para que amplíen un poco el tema. Bueno, la lengua ¿cómo va a estar? Pues una lengua pálida, gruesa, obesa y grasosa, acá me faltó ponerles, ¿sí? Una lengua gruesa pues básicamente es por la acumulación de la humedad, ¿no? Lo que es grueso, ¿sí? Tiene que ver mucho con la presencia de humedad, ¿no? Y obesa, entonces es una lengua con marcas dentales, que está hinchada, todo lo que está hinchado generalmente, ¿sí? Pues es, digamos, indicativo de mucha presencia de humedad. Bueno, sensación a la somnolencia, por supuesto, porque la humedad es pesada, entonces vuelve todo pesado, todo lento, ¿sí? Y por eso es que lo voy a ver en ese cuadro, y un pulso que es resbaladizo. Los pulsos resbaladizos son pulsos que son bastante llenos.
Es un pulso muy característico de este tipo de disfunciones, ¿no? Entonces cuando ustedes ponen sus dedos en las posiciones van a ver un pulso que es bastante amplio, bastante lleno, ¿sí? La humedad se describe como si ustedes pusieran los dedos en unas bolas de jade, así lo describían en los libros, unas bolas, les explico de pronto, en Colombia, unas canicas, así se llaman, unas bolitas con las que jugábamos de niños, y pasar los dedos entre esas bolas es un pulso que es así, como si fueran unas olas que llegaran a nuestros dedos, que es bastante amplio y tiene que ver básicamente con la característica de la humedad, que es bastante expansible, si llena todo. Bueno, eso es importante. Bueno, muy bien. Por otra razón, pues la flema que puede dar, entonces a diferencia de la humedad, ya vimos las etiologías, la flema, lo que decían algunos libros que hice la revisión, entonces la flema es mucho más densa que la humedad, es un estado posterior a la humedad muchas veces, o sea, cuando yo no resuelvo un tema de humedad se puede empezar a generar flema. Entonces la flema es mucho más crónica, mucho más densa, y esta es la palabra característica. En una de las bibliografías que revisé, la flema es mucho más densa. Entonces se presenta por nódulos, tumoraciones, endurecimientos debajo de la piel, por supuesto que sí, o en cualquier órgano, ¿no? Ahí va un poquito también lo de la etiología de los tumores. Bueno, sensación marcada de aturdimiento o atontamiento. Miren que va más o menos similar, ¿sí? El atontamiento va muy característico, por ejemplo, a la humedad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre humedad y flema con respecto a esta sensación de atontamiento? ¿Sí? Y es que básicamente vimos que la flema tiende a ascender, entonces tiende a obstruir, por ejemplo, órganos de los sentidos. Entonces, cuando la humedad asciende, generalmente puede dar una cefalea que es más de tipo pesadez, ¿sí? Y el paciente está como dormido, ay, sí, a mí me da mucho dolor de cabeza, me da mucha pereza, pero la sensación de pesadez, ¿ok? Sin obstruir, por ejemplo, sin obstruir, ¿qué? Órganos de los sentidos. En cambio, la flema sí tiende a obstruir órganos de los sentidos. Entonces puede dar una cefalea por flema, da similares características, pero puede estar asociada, por ejemplo, a cuadros de vértigo, ¿sí? Por ejemplo. O, por ejemplo, puede dar cuadros de tinnitus asociado, ¿sí? Cuando empieza a ascender esta flema. ¿Ok? Esputo y secreciones muy espesas o densas, lo que les decía. La humedad puede tener secreciones, sí, pero no ser tan espesas como lo puede hacer la flema, ¿ok? Los abscesos y otras colusiones marcadamente purulentas es bien característico en la flema, ¿sí? Que se presentan más que nada a nivel cutáneo, y es que tiene que ver con eso que hablamos nosotros. La flema origina calor, el calor origina flema, la flema origina más fuego, el fuego origina más flema, la flema origina fuego, ¿sí? Entonces es un círculo vicioso. Y una marcada tendencia a presentar estancamientos, pues claro, representado en esto que acabamos de ver, nódulos, tumoraciones, endurecimientos, ¿sí? Que no es muy característico, por ejemplo, de la humedad. La humedad puede ser, sí, la humedad lleva al estancamiento de chi con el tiempo, y con el tiempo pues digamos que la humedad se puede, digamos, derivar en flema. Bueno, muy bien, lo que les dije. Y ya para entonces empezar a terminar esta pequeña charla que quería darles acerca de la humedad y la flema. Entonces, las similitudes entre los dos tienen pulsos resbaladizos, saburra viscosa o grasosa, pesantez en el cuerpo, estos son lo más importante. Sin embargo, cosas importantes que decir. La humedad generalmente cuando afecta al Shen, ¿sí? No tiende a tener unos síntomas mentales, o sea, les digo, disculpen y corrijo, la humedad no tiende a afectar la mente, en este caso. En cambio, la flema sí. ¿Sí? La flema tiende a aturdir, ¿sí? Tiende a nublar a este nivel, a nivel de la mente. Entonces eso es importante. Por ejemplo, los cuadros de eventos cerebrovasculares, que yo tengo una presencia de viento y flema, o sea, viento que se origina a nivel hepático y va a ascender, ¿sí? Con la presencia de flema, entonces da alteraciones neurológicas, alteraciones en el comportamiento, ¿sí? Eso es muy característico de la flema, que tiende a aturdir, ¿no? Entonces tiende a tener muchos síntomas mentales. Bueno, otra diferencia, digamos, que encontré por ahí, es que la flema, pues generalmente puede estar afectando meridianos debajo de la piel. La humedad tiende a tener una preferencia más por las zonas articulares, por ejemplo, ¿sí? Digamos que es otra cosa que debemos tener en cuenta. Pero es importante que veamos un poco entonces cuáles son las principales causas. Recordemos que básicamente tiene que ver con el elemento de la tierra. Por eso les dejé ahí
les recomiendo, revisen un poquito, ¿sí? Ahí digamos que en el capítulo de diagnóstico, en la cuarta parte que coloqué en el canal, entonces está muy bien explicadito cómo es que se genera uno, cómo es que se genera el otro. ¿Listo? Digamos que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, hay otra diferencia que encontré también en algunos blogs, en estos ya de blogs, ¿sí? Y es que ellos entonces dicen que la humedad tiende, la flema tiende a afectar más órganos yin y el Fu de la tierra, o sea, órganos yin, corazón, pulmón, ¿sí? Y principalmente el estómago, ¿sí? El estómago, la flema. Por eso el tratamiento para la flema lo consideran ellos tratarlo a través del meridiano estómago, principalmente un punto. Y la humedad tiende a afectar más a órganos yang, tiende a acumularse más en órganos yang y a diferencia también afecta un órgano yin que básicamente corresponde en este caso al vaso, ¿sí? En este caso el vaso, ¿vale? Entonces, porque afecta el vaso, entonces se puede tratar a través de puntos del meridiano de vaso, ¿sí? Del meridiano de vaso. Estamos hablando de 3 puntos, vaso 3, vaso 6 y vaso 9, ¿ok? Esa es una triada que proponen en alguna literatura que encontré específicamente. Bueno, para mí ha sido un gusto darles esta pequeña charla acerca de diferencia entre humedad y flema. Espero que les haya quedado claro. Les recomiendo revisar los tutoriales que les di. Bueno, y espero que haya sido de su provecho y hayan despejado algunas dudas puntuales. Si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Espero que este video te haya gustado y haya sido de tu agrado y te haya servido muchísimo. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por los saludos que recibo en el día a día. Así que bueno, nos vemos en una próxima clase o tutorial. Que les vaya muy bien. Chao, chao.